Bueno, le damos toda la gloria y la honra al Señor en esta tarde. Buenas tardes, mi hermana Antonieta, Dios te bendiga. Eh, Hola, Carlitos, sean todos bienvenidos a esta transmisión del día de hoy, aquí de nuestra iglesia. Me alegra mucho que nos podamos congregar en torno a la palabra de Dios, que es Cristo mismo, ¿no? Porque, como dice la palabra, el Verbo se hizo carne, ¿no? Y esa carne, ese hombre fue llamado Jesús de Nazaret. Así que me alegra mucho podernos hoy reunir en torno a la palabra de Dios, en torno a nuestro Señor Jesucristo para estudiar su palabra. Y bueno, vamos a mirar un tema el día de hoy que me vino a la mente así en estos días después del estudio que hicimos sobre qué visión teníamos sobre el cristianismo, ¿cierto? Y entonces después de eso quiero que miremos esto, algo que pasa en el reino de Dios muy interesante y que quiero que lo aprendamos todos, ¿vale? Entonces vamos a orar y vamos a estar entrando en la palabra de Dios. Bueno, bendito seas, Señor Dios Todopoderoso, Creador de los cielos, de la tierra, de los mares y de todo lo que en ellos hay. Te damos gloria y honor, Señor, en esta tarde. Y gracias, Señor. Estamos llenos de gratitud porque, Señor, aunque nosotros no somos nada ni nadie, por tu gracia, por tu sangre, por tu inmenso amor, podemos estar delante de ti y tan siquiera invocar tu nombre y tener tu conocimiento, Señor. Que nos sentimos muy bendecidos por esta oportunidad de poder conocerte, de amarte, de conocer tu palabra y de estar en tu presencia, Señor. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo te pedimos perdón a nuestros pecados. Límpianos de toda mancha, de toda arruga. Perdónanos, Dios y Señor, y límpianos con tu sangre, Señor. Y que en esta tarde tu palabra brille y el conocimiento tuyo ruede, Señor, como un río. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, mis amados hermanos, entonces, como ya les dije, me alegra mucho contar con tu presencia, si sea virtualmente, en esta tarde. Estoy feliz. Y bueno, ya estuvimos estudiando, ¿verdad?, sobre qué visión tenemos sobre el cristianismo. Y estuvimos mirando un poco sobre lo que era la visión histórica del cristianismo. Y nos dimos cuenta de que no podemos hablar de que el cristianismo es una religión simplemente, porque si tenemos esta visión de que el cristianismo es una religión, entonces todas las diferentes ramas del cristianismo serían cristianismo. Pero después de todo eso vimos lo que era el cristianismo verdadero y surge una pregunta que es la que da pie precisamente para este tema de estudio de hoy. Y es, bueno, pastor, pero entonces si la iglesia no es una religión, si no es una institución, si no es una organización, entonces ¿quién será salvo, pastor? ¿Quiénes son salvos? ¿Cuáles son las iglesias de sana doctrina? ¿Cuáles son las verdaderas iglesias del Señor? Entonces, precisamente con base en esa pregunta que yo mismo me hacía, surge este tema y el Señor me lo confirmó. Y obviamente ustedes saben que yo siempre le pregunto al Señor, antes de yo hablar un tema, enseñar algo, siempre le pregunto a Él si me confirme, si le parece al bien o no, porque la iglesia es del Señor, no es mía, ¿verdad? Entonces yo por eso le respeto mucho al Señor, que Él sea el que dirija, el que gobierne y el que diga qué se predica y qué no se predica. Entonces el tema de hoy se llama el Dios de los remanentes. Y vamos a empezar en Mateo, capítulo 7, versículos 13 y 14. Pero voy a comenzar por hablarles también ahorita sobre una especie de tercer falso evangelio que está cogiendo una fuerza terrible en estos tiempos y que me parece importante que ustedes lo reconozcan, que por lo menos lo sepan discernir, porque una de las cosas que más nos está llevando en estos tiempos a peligros grandes es la falta de discernimiento. Hoy precisamente lo hablábamos con un amigo, esa falta de discernimiento, hermano. Y el peligro más grande ahorita mismo en el mundo espiritual y en la vida cristiana es el espíritu del error, que está rampante, que tiene mucha fuerza, ese espíritu del anticristo, que está aglutinando a las personas, que las está sacando, personas que comenzaron con sana doctrina, personas que arrancaron bien y que se desviaron del camino. Uno de los mayores peligros de la vida cristiana es desviarse del camino.
Yo no sé cuántos de ustedes se vieron la película El progreso del peregrino, pero yo les digo, yo no he conocido otro hombre nunca con tanta claridad del Evangelio y que haya dejado esa constancia de la vida cristiana en un libro. El libro del progreso del peregrino escrito por John Bunyan es el segundo libro más vendido en la historia de la humanidad después de la Biblia. Entonces, después de la Biblia sigue el progreso del peregrino. Y en el progreso del peregrino él se encontraba con una serie de personajes que nos dan la enseñanza acerca de los peligros que hay en el cristianismo, de las cosas falsas. Por ejemplo, dos cosas que espero algún día enseñarles y hablarles sobre estos dos falsas personas que aparecían en esa película. A mí me impactaba porque eran cosas que uno había visto y que uno había aprendido, y en la película este hombre las relataba. Y es dos imitaciones del amor, por ejemplo. ¿Cuáles son las dos imitaciones del amor que más usan los seres humanos y los cristianos? Se llama la hipocresía y los buenos modales. Las personas creen que amor son buenos modales o hipocresía, pero nada más lejos que eso. Y ese sería un estudio lindo para hacerlo, para aprender. Entonces les invito a que leamos la palabra de Dios en Mateo capítulo 7, versículos 13 y 14. Y les voy a relatar el otro evangelio nuevo, pero falso, desviado, que me ha estado llamando la atención en estos días, ¿vale? Mateo capítulo 7, versículos 13 y 14 dice así: Entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición. Y muchos son los que entran por ella. Repita conmigo esa palabra, muchos. Entonces, ¿cuántos son los que se pierden? Muchos. Porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos, como dije, pocos son los que la hallan. Bueno, gloria a Dios. Si escuchan algunas voces que me responden es porque hoy estoy con mi hermana, estoy con Blanquita que nos está visitando y con mi sobrina Sarita, ¿vale? Entonces, por eso es que, y con María Pau como siempre, que me responden cuando yo les pregunto. Entonces, dése cuenta de lo que dice Jesús. Jesús no dice que es un montón de gente que se salva, que eso no vamos en un tropelerío violento, así como dicen las doctrinas universalistas, entre las que están las de la Iglesia Católica Romana, que dice que todos somos hijos de Dios, que Dios no va a enviar a ninguno de sus hijos al infierno, dicen. ¡Uy! No, no, no. Todos vamos para el cielo. Y esa es una de las características de la Iglesia Católica Romana: contradecir a cada paso las palabras de Cristo. Jesús dice que no son muchos. Entonces yo me pregunto, hermanos, ¿a quién le creo yo? ¿Al Señor Don Papa o le creo a Jesús de Nazaret? ¿Quién es el Salvador? ¿Quién dio su vida en la cruz? ¿Quién resucitó al tercer día? ¿Quién está en los cielos y mandó el Espíritu Santo y nos dejó testigos, multitud de testigos llenos de poder y de gloria, para que nos hablaran la verdad? Entonces, hermanos, ¿yo a quién me aferro? A Jesús. ¿Qué me hace un verdadero discípulo de Jesús? Él mismo lo dijo: si vosotros guardáis mi palabra, seréis verdaderamente, ¿qué? Mis discípulos. Entonces, dése cuenta, en el camino ancho, ¿por qué es ancho? Yo quiero que usted medite en eso. ¿Por qué el camino que lleva a la perdición es ancho? ¿Qué significa ancho? Significa que cualquier cosa sirve. El que camina por el camino ancho es aquel que considera que todo es lo mismo, que todo es igual, que da lo mismo una cosa que la otra, que da lo mismo la iglesia romana que la iglesia cristiana, que eso da lo mismo entrar a la Pentecostal Unida que a la Pentecostal Trinitaria, que es lo mismo la iglesia de Mira, que es lo mismo la iglesia de los Testigos de Jehová que la cristiana. No, es lo mismo. El mismo Dios, dicen. Ese es el camino ancho, donde todo vale, donde todas las decisiones son válidas. ¿Será que cojo para la izquierda, para la derecha, para el frente, para atrás o para todos los lados? Dicen. No, hermano, ese es el camino ancho. Pero ¿qué significa el camino estrecho? ¿Que cómo tienen que ser mis pasos? Si el camino es estrecho, yo les pregunto, ¿puedo dar un paso para la derecha? No. ¿Por qué? Me desbarranco. Y si doy un paso a la izquierda, ¿qué me pasa? Me desbarranco. Significa que el camino estrecho y la puerta estrecha es la forma de caminar de una persona que solamente toma decisiones de la mano de Cristo. Y en él las decisiones son sí y amén, sí y amén. Son decisiones de fe, de certeza, de seguridad. Por aquí voy bien, Señor. ¡Pah!
¡pa! Es una persona que no está en confusión, es una persona que tiene claridad, que no todos los caminos le sirven, que no todas las decisiones son buenas, sino que tiene discernimiento. En ese sentido, ya les he hablado de dos evangelios que me tenían pensativo, pero hoy les tengo un tercero. Entonces está el evangelio de la prosperidad, del que ya se ha hablado mucho, ¿verdad? Se ha hablado harto de ese bendito evangelio de la prosperidad, donde el centro del evangelio ya no es Jesús, ya no es Cristo, sino que el centro del evangelio es el dinero y la buena vida, la dolce vita, que yo esté bien, que yo esté full y que Dios me lo dé todo. El evangelio de la prosperidad. Este otro evangelio que lo descubrimos recientemente, o le pusimos nombre recientemente, que es el evangelio de la incredulidad. Un evangelio donde se lee la Biblia, se medio estudia la Biblia muy por encimita, y dicen, no hay dones, no hay sanidades, no hay liberaciones, nada de lo sobrenatural de Dios existe para ellos. Es el evangelio de la incredulidad, evangelio también peligroso. Digamos que no es tan herético como el de la prosperidad, pero es peligroso porque me corta el evangelio. Y el evangelio tiene que ser ¿cómo? Completo. Cristo el Señor, y dice la palabra del Señor en la primera carta de Juan capítulo 2, versículo 6. Todo aquel que dice que está en él debe andar como él anduvo. Y Jesús no solamente fue un buen hombre, que dio ejemplo de amor, de santidad, de cosas bonitas. No, Jesús también es puro poder. Él le dijo al leproso, yo quiero que tú seas limpio, y lo limpió. Le dijo al endemoniado, sé libre, y lo liberó. Y le dijo a Lázaro, resucita, y resucitó. Ese es Cristo, no solo un buen hombre. Y por esa razón usted tiene que entender que la iglesia no está llamada solamente a dar un buen ejemplo, sino también a caminar en el poder del Espíritu Santo. Amén. Pero la iglesia no va a caminar en el poder del Espíritu Santo si camina por el camino ancho. Tiene que caminar ¿por dónde? Por el camino estrechito, por el que Cristo le demarca. Dígame. Pero ahora hay un tercer evangelio que me tiene un poco preocupado, sobre todo porque veo que hay personas que tienen una tendencia todo el tiempo a caer en las falsas doctrinas. Es como si tuvieran un corazón eh, infiel, como si tuvieran un corazón que es dado a la maldad, a la falsedad, inclinado al rumor. Yo pienso que son personas que también están habituadas al chisme, a la calumnia, al run run. ¿Por qué razón lo digo? Porque en este evangelio que estoy viendo ahorita lo he titulado el evangelio de la conspiración. Y en este evangelio de la conspiración se ha mezclado el evangelio de nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Que está en la palabra de Dios, con una serie de teorías de la conspiración creadas en su mayoría por un montón de tipos desocupados que están metidos por allá en los sótanos de sus mamás, que viven todavía con sus mamás con 40, 50, 60 años, están allá zampados, llenos de computadores y cosas, y todo el día andan en el internet, buscando aquí, buscando allá, y creando un montón de material ficticio, sin sentido, absolutamente absurdo, sin base científica, sin estudios rigurosos, nada, nada, nada. Y envían todo ese montón de teorías locas por las redes sociales, empiezan por YouTube y por el WhatsApp y se arman cadenas y empiezan a ver una cantidad de cosas. Para ponerle un ejemplo de lo tremendo que es esto, una de las últimas noticias falsas que sucedió en el cristianismo, y para que usted se dé cuenta cómo es el cristiano de susceptible de caer en eso, que es la parte que me tiene como un poco preocupado, y es por qué los cristianos somos tan faltos de rigor, por qué no investigamos, por qué todo lo creemos, por qué todo lo compartimos, por qué pareciéramos ser presa fácil del engaño de los demás. Entonces le voy a poner un ejemplo: un judío ortodoxo hizo algo para burlarse de los cristianos. Yo digo, voy a burlarme de los cristianos. Y llegó y puso un video de una celebración en Israel, estaban allá en Jerusalén, y había un tipo que estaba ahí en la mitad y todo el mundo hablándole, ¡uy! Y entonces el tipo creó una noticia falsa en Canadá, era un judío ortodoxo de Canadá. Y entonces llegó y dijo, el anticristo está entre nosotros, este es el anticristo, porque a este tipo están diciendo que este es el Mesías de Israel. Entonces salían las celebraciones, no, hermano, eso se extendió como pólvora. ¡Ah!
Mejor dicho, el anticristo ha llegado y empezó la iglesia cristiana a hablar una cosa, a hablar la otra. Después de los días, después de que ya media iglesia había replicado toda esta información y andaban angustiados, impresionados y asustados, diciendo que el anticristo ya había llegado. Entonces el tipo confesó la verdad y se burló de nosotros todo lo que quiso. Lo que me da pesar, hermanos, que este evangelio de la conspiración ahora ha cogido como nuevo tema de su evangelio. Ya no se predica la palabra de Dios, ya el tema no es la salvación, no es la sangre de Cristo, no vamos a edificar la iglesia, no vamos a hablar como hoy sobre los remanentes de Dios, no. El tema de ellos es las vacunas y el tapabocas. Y uno dice, a ver, ¿en qué momento las vacunas y el tapabocas se convirtieron en el centro del evangelio, hermanos? Pero esta gente que se la pasa votando todo este montón de teorías locas, absurdas y ridículas, porque no tengo otra palabra sino ridículas, ridículas, hayan cabida en las personas que ignoran las escrituras. Por ejemplo, estamos aterrados aquí con el pastor Mauricio. Yo le dije la cantidad de pastores que están diciendo que la vacuna es la marca de la bestia. Es la marca de la bestia. Y le dicen a todos los cristianitos, no se la pongan porque es la marca de la bestia. Y ahí se están muriendo un montón de cristianos de COVID-19 que no se vacunaron por hacerle caso a sus pastorazos. Entonces, son una bola de irresponsables y de indolentes. Mire, al que no le duele a sus hermanos, que hijo de madre, que se muera el uno, que se muera el otro. Así son. Usted cree, hermano, todo lo que en el esfuerzo que hemos nosotros hecho, sin estar sin templo, sin congregarnos, para tratar de que ninguno de nuestros hermanos se nos vaya a morir por irresponsables. Eso no ha sido un paseo. Ahorita estamos meditando en viajar a finales de septiembre para Bogotá, para empezar a organizarnos para volver a reuniones, pero las vamos a hacer de manera paulatina, porque todo vuelvo y se lo digo, hermano. En mi conciencia no va a quedar que ninguno de ustedes se murió por mi responsabilidad, hermano. Dios a mí no me llamó a matar a nadie, sino a ser de bendición para ustedes, hermano. Y yo quiero que ustedes sepan el pastor que tienen. Yo no soy un irresponsable, ni un ladrón. Yo por ahí no camino, ni soy un bandido. Entonces, hermanos, mucho cuidado con ese evangelio de la conspiración ahora. ¿Qué cuentos de vacunas, ni de antivacunas, ni de tonterías, hermanos amados? Tengan cuidado con eso. Más de un hermano asustado, pastor, me pondré la vacuna, hermano. Deje de dejarse envenenar. Ahora le voy a protestar otra cosa hoy delante del Señor. Y quiero que me lo escuchen. Si yo soy su pastor, si Mauricio es su pastor, si el pastor Carlos es su pastor, entonces usted tiene que escuchar a sus pastores. Pero yo veo que más de una persona de la iglesia, y no me refiero solamente a Jesús, sino de la multitud de gentes que están en las iglesias, están siendo pastoreados por el YouTube y por WhatsApp. Y yo les voy a decir una cosa clarita al día de hoy. Si su pastor es WhatsApp y si su pastor es YouTube, hermano, su vida y su alma, que son su responsabilidad. Y Cristo no me las va a demandar. Que le responda el WhatsApp a usted si algo le pasa o le responde el YouTube. Amén. Pero no yo, ni el pastor Mauricio. Amén. Entonces, hermanos, vamos a tener más cuidado con la información que recibimos y con las locuras que escuchamos. Y en cuanto a la palabra de Dios, vamos a la palabra. Miren, tengo ganas de toda esta locura que ha sucedido. ¿Saben qué tengo ganas? De explicar un poco sobre la marca de la bestia, porque veo que nadie sabe sobre la marca de la bestia, al punto de que están pensando de que una vacuna puede ser la marca de la bestia. Y le voy a botar un dato nomás para que usted empiece a descansar en su corazón. La marca de la bestia es impuesta por la bestia. Por eso se llama la marca de la bestia. Entonces no puede ser la vacuna, porque ¿dónde está la bestia? Y no faltará alguno que diga, o como dijeran los rolos y los cachacos, yo diría, a bestia. Sí, a bestia, dice uno. Hermano amado, primero el anticristo, después la marca. Ay, pastor, después hacemos el estudio, ¿vale? Si Dios me lo permite y me lo concede. Y le voy a decir otro dato. Antes de la bestia tiene que venir el falso profeta. ¿Dónde está el falso profeta? ¿Dónde está ese ministerio ambulante ya? Yo no lo veo. ¿Dónde está? ¿Dónde está funcionando ese ministerio, hermano? Encarnado en una persona, no me refiero en el mundo espiritual, en una persona llamada el falso profeta. Así como hubo un Juan el Bautista, que era el Elías del Mesías, del Señor, también tiene que haber un falso profeta, que es el Elías del anticristo o la bestia. Es una cuestión así de sencilla. ¿Cómo pueden los pastores
decir que está la marca de la bestia sin anticristo, sin bestia y sin falso profeta. ¿Cómo? ¿Pero cómo? Porque ellos sí se supone que tienen que estudiar. Entonces, hermano, mire, yo le hago un llamado a no escuchar cualquier predicación de cualquier pastor que usted ni conoce, ni sabe quién es el tipo. Hermanito, usted nos conoce a nosotros, 17 años de testimonio, sin caídas, sin escándalos, sin maldad, hermano amado. Entonces, póngale cuidado a los varones de Dios, que tenemos un nombre que amamos y cuidamos, y que amamos a nuestros hermanos, porque, hermano, fuera un irresponsable, un bandido, un ladrón, yo le entendería. Pero, hermano, con cuánto cariño cuida uno a sus hermanos, que de verdad uno cree que es su familia, hermano. Así se lo digo. Amén. Entonces, mire lo que dice Jesús. No es por la puerta amplia. ¿Es por la puerta qué? ¿Puerta qué? Angosta. Ahora, entremos en tema ahora sí, ya que les hablé estas cosas que quería hablarles y les protesté otras, ¿no? Ya quedó constancia en el cielo de lo que hablé aquí, de quién va a ser nuestro pastor, porque si, ya lo dije, si su pastor va a ser WhatsApp y YouTube, ya, eso es otro asunto. Usted verá, hermano, pero a mí no, a mí Dios no me va a reclamar eso. Entonces les quiero hablar y empezar hablando sobre los remanentes. ¿Qué es un remanente? ¿Verdad? ¿Qué es un remanente? Bueno, un remanente es cuando usted tiene, por ejemplo, un montón de cosas. Por ejemplo, tengo un montón de bultos de arroz y me queda un remanente. ¿Qué significa? Que me quedó un poco de ese arroz, que me ha quedado un poquito de ese mucho que yo tenía. Entonces, antes de venirme para el Nuevo Testamento, les quiero decir lo siguiente: en los días de Elías, para que ustedes se den cuenta de que Dios no es un Dios de los remanentes desde el Nuevo Testamento, sino desde el Antiguo. En los días de Elías, que no voy ahorita a mencionarles ese texto, si lo quieren leer, esos textos lo encontrarán en el primer libro de Reyes, capítulo 18 en adelante. Encontrarán toda la historia de Elías, donde él hace unas cosas muy tremendas, un avivamiento lindo. Israel se vuelve hacia Dios. Bueno, pero el profeta recibe un golpe tremendo porque Jezabel le promete que lo va a matar. Él sale corriendo, le entra como una depresión, se llena de tristeza, de dolor, de ver que Dios ha hecho maravillas y el pueblo de Dios, sin embargo, no reaccionó como él esperaba. Eso nos pasa a los pastores a veces, ¿no? Predicamos, oramos, ayunamos, nos metemos, nos esforzamos y muchas veces no tenemos el efecto que nosotros esperamos. Pero hermanos, hay que aprender que la obra es del Señor. Amén. No nuestra, para no andarnos por ahí ni poniendo tristes, ni defraudados, ni entrando en depresiones sin necesidad. Amén. Entonces, ese día Elías le dice algo al Señor muy, muy tremendo. Dios le dice a Elías, por allá estaba metido en la cueva, le dice: Elías, salga de allá. Eso es otra enseñanza linda y grande. Dios no entra en la cueva donde usted está. Dios le dice a usted: salga de la cueva. Amén. Ahora, Elías sale y le dice: Elías, ¿usted qué hace por acá? Entonces Elías le dice: ay, Señor, es que yo he sentido un vivo celo por Jehová de los ejércitos, porque es que tu pueblo ha destruido tus altares, han matado a tus profetas, tipos muy bandidos, malos. Más adelante, en una de las cartas del Nuevo Testamento, dirán que es que Elías está invocando al Señor contra su pueblo. Y sí, él se estaba quejando. Mira, Dios, lo que han hecho con nosotros. Y Dios le saca una respuesta que nos enseña este tema de los remanentes. Y le dice: Elías, yo me he reservado a 7,000 hombres que no han doblado sus rodillas delante de Baal. O sea, sí, mi pueblo en su mayoría está perdido. Mi pueblo en su mayoría está extraviado. Pero yo me he guardado un remanente, una gentecita, un poquito que son míos, que no me han traicionado, que se han quedado conmigo. Diga amén allá en su casa. Entonces, eso nos muestra quién es Dios. Dios es un Dios de remanentes. Nosotros a veces nos angustiamos. Miren el estado de la iglesia. Esto está terrible, decimos. Y sí, ¿para qué uno a veces ve? Los que no están en el de la prosperidad están en el de la incredulidad. El que no está en el de la incredulidad ahora está en el evangelio de la conspiración. Y así vemos a la gente como extraviada, hermanos amados, como enloquecidos. Pero lo que la palabra de Dios nos muestra es que en cada iglesia Dios tiene su gente. Pastor, ¿será? Hermano, claro que sí. Usted puede ver una iglesia de 10,000 personas que usted la ve mal doctrinalmente, donde su pastor no camina bien, donde las cosas no están bien, donde hay pecado, maldad, destrucción, y usted dice: uy, eso está perdido. Hermano, no se equivoque. De entre esos 10,000, algunos están con Cristo.
Dígame, hay iglesias que tienen más gentecita para Dios y otras que tienen menos. Y aún en las iglesias más corrompidas encontramos gente que ama al Señor. Y se lo voy a mostrar. Acompáñenme a Apocalipsis capítulo 3, versículo 1 al 6. Mire lo que dice. Y yo siempre les voy a recomendar que se lean otra vez. Léanse Apocalipsis capítulo 2 y capítulo 3. Ahí usted aprende cómo Dios juzga a la iglesia y cómo son las iglesias del Señor. Hasta el día de hoy somos exactamente iguales que estas 7 iglesias. A mí me impresiona ver eso. Lea conmigo, miremos a la peor de todas las 7 iglesias de Apocalipsis 2 y 3. Veamos. Escribe al ángel de la iglesia en Sardis, el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas. Dice esto: yo conozco tus obras. Entonces, miren, eso es importante entenderlo. Hace 8 días yo lo hablé un poquito, ¿no? Y es que hoy en la iglesia se le ha dado un énfasis extremadamente grande al confesionalismo. O sea, pareciera ser que en la iglesia hoy en día importa más lo que usted dice que lo que usted hace. Amén. Pero para Dios importa más lo que usted hace que lo que usted dice. Entonces, de nada le sirve decir que usted es cristiano si usted se comporta como un mundano. ¿Cuántos dicen amén? Dice, yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives y estás muerto. Uy, hermano, tremendo. Entonces, ¿a quién le está hablando aquí el Señor Jesús? A una iglesia, hermano. Imagínense una iglesia que tiene el nombre de iglesia cristiana, que en su letrero dice iglesia Los Pastores Verdes de Jehová. Iglesia que dice manantiales de aguas vivas y árboles frutales frescos de Jehová. Tiene nombre de que es una iglesia cristiana. El pastor tiene nombre de que es pastor y los hermanos dicen que son cristianos, pero Jesús dice que ¿qué? Que no lo son. Usted dice que usted está vivo, usted dice que es cristiano, pero no lo es. Terrible, hermano. Miremos lo que sigue diciendo el Señor aquí a esta iglesia, la peor de las 7. Y ahorita le vamos a mencionar un poquito las otras, para que usted entienda lo grave que es esto que está hablando él aquí. Sé vigilante, dice el Señor, y afirma las otras cosas que están para morir. O sea, usted tiene unas cositas como buenas, pero esas también están ya por desaparecer. Significa que el proceso de enfriamiento espiritual o de la muerte espiritual, cuando yo ya he reconocido a Cristo y he sido resucitado, también hay un proceso para morirme espiritualmente. Y es un proceso que va en aumento, donde se van muriendo cositas lindas, cositas lindas, cositas de Dios, hasta que me quedan ¿cuántas? Unas poquitas. ¿Y qué dice el Señor? No deje morir ese poquito que te queda. Sigamos leyendo. Porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. Ahí está. Acuérdate pues de lo que has recibido y oído. Entonces, ojo con eso. ¿Cómo separa una persona de la muerte espiritual? ¿Cómo hace una persona que se desvió del camino para volver al camino? ¿Cómo hace una persona que era un cristiano lleno del Espíritu Santo y que se ha venido apagando y que ya está en peligro de muerte espiritual? ¿Cómo hace esa persona para revivir? Bueno, haciendo esto, recordando lo que aprendió al principio, recordando lo que un día Jesús le dijo, recordando esos días donde estando a solas con el Señor le habló, el Señor lo tocó, el Señor estuvo con usted. Recuerde esos días, recuerde esas palabras que se le enseñaron al principio y vuelva otra vez, aunque le cueste mucho. Si tiene que pedir perdón, pídalo. Si tiene que hacer lo que sea, pero vuelva al punto del camino donde usted se desvió. Mire, uno a veces quisiera soluciones más simples, ¿no? Ay, pastor, y si yo pido perdón y usted ora por mí, hermano, yo quisiera que eso fuera tan fácil, pero no. Si usted se desvió del camino, usted tiene que volver al punto donde usted perdió el camino. Pero pastores, que yo me desvié del camino hace 3, 4, 5 años cuando me rebelé contra los pastores.
Hermano, vuelva a ese punto, porque no hay otra forma. Toca volver allá, donde venía el proceso de Dios con usted y se torció, se truncó, se limitó y usted se desvió. ¿Qué toca hacer para retomar el camino? No puede salir aquí. Tiene que volver al punto donde usted se desvió para retomar el camino y dirigirse hacia donde el Señor lo quiere llevar. Amén. Mira lo que dice. Acuérdate pues de lo que has recibido y oído y guárdalo y arrepiéntete. ¿Sí ve? O sea, vuelva a su primer amor. Vuelva a la senda antigua, como dice en Jeremías capítulo 6. Párense en las crucijadas. Miren cuál sea la senda antigua. Pregúntele a los antiguos. Hermanos, tenemos que volver a la palabra. Tenemos que volver a la doctrina apostólica. Tenemos que volver al ejemplo de los apóstoles. Tenemos que volver a Cristo, al verdadero. Amén. Amén. Dice, pues si no velas, vendré sobre ti como ladrón y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. Ojo con esto. Miren que Dios es el Dios de la remanente. Está hablándonos de una cosa terrible, de una cosa, de una iglesia muy mal. Pero mire lo que dice el Señor en medio de esta iglesia que está tan mal. Dice, pero tienes unas pocas personas en Sardis. Diga gloria a Dios. Entonces, hermano, por eso es que en Apocalipsis 7, cuando surgen esas multitudes vestidas de blanco, celebrando al Cordero, celebrando al Señor porque han vencido, han salido de la gran tribulación. Por eso es que esas multitudes, pues son multitudes. Porque cuando usted coge un poquito de la iglesia de allí, otro poquito de la iglesia de allá, otro poquito de la de allí, otra de allá, y va cogiendo esos poquitos, que termina dándole multitudes, hermano. Amén. Multitudes. Entonces, dése cuenta, Dios dice, pero tienes unas pocas personas en Sardis que no han manchado sus vestiduras y andarán conmigo en vestiduras blancas porque son dignas. Diga amén. Entonces, hermano, Dios nos da la santidad, la salvación, sí. La salvación es un regalo, amén. Pero usted tiene que ser digno también de esa salvación. ¿Cómo así? Claro, claro, hermano. Si Dios lo llamó a usted a la vida eterna y amarlo, pues sea digno de ese llamado. ¿Cómo, pastor? Obedeciendo al Señor, amando al Señor. Y si usted se ha desviado, si usted no logró mantener su rumbo, si algo lo sacó del camino, si le metieron un topetazo, si usted tenía de pronto un ídolo, los ídolos lo sacan a uno del camino, hermano. Es que fulanita de tal, fulanito de tal, eso es lo mejor. Yo hoy. No, hermano, no. Puesto los ojos en Jesús, el autor y el consumador de la fe. Y dice la palabra del Señor, antes bien sea todo hombre mentiroso y sea Dios veraz. Hermano, el que habla las cosas de Dios, ese es veraz. El que habla cosas de hombres es mentiroso. Entonces dice la palabra del Señor que hay una poquita gente que es como digna. El que venciere, dase cuenta que usted cuando está todavía vivo espiritualmente y se está como muriendo, pero usted reacciona, usted dice, Dios mío, caí en pecado, Dios mío, la embarré, y usted se levanta, pastor, ayúdenme a orar, miren, confiesa su pecado, yo la embarré, sea sincero, es que mire, un corazón sincero tiene grandes ventajas, un corazón hipócrita, hermano, tiene todo para perder, pero un corazón sincero, hermano, busca ayuda frente a la caída. ¿Y qué hacemos los pastores para ayudarlo a parar? Y mire lo que dice el Señor. El que venciera ese estado de muerte espiritual o de casi que se está muriendo espiritualmente, mire lo que dice el Señor Jesús, será vestido de vestiduras blancas. Entonces, dése cuenta, Dios da oportunidad. No es que usted se torció y no tiene oportunidad. No es que usted se cayó y no tiene oportunidad. No es que usted la embarró y no tiene oportunidad. No, hermano amado. Dios le da oportunidad. Levántese. Amén. Busque ayuda. Confiese su pecado, así se avergüence, así no importa. Avergüéncese, pero entre al cielo. Amén. Ay, qué vergüenza que los demás sepan cómo soy de verdad. No importa. Lo importante es salvarse. Dice la palabra del Señor, y no borraré su nombre del libro de la vida. Uy, qué peligro, hermano. La salvación se pierde, ¿sí? Para los que dicen que la salvación no se pierde. Mire, aquí está el Señor diciendo que si hace eso, no borrará el nombre su nombre del libro de la vida.
Y si uno lee la frase al revés, ¿qué es? Si no lo hace, si no vence, ¿qué pasa? ¿Tiene vestiduras blancas? No. ¿Y qué pasa? Le borran el nombre de la vida. ¿Y qué más dice? Y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. Y si no lo hace, ¿qué pasa? El Señor mismo lo negará. ¿Cuántos me están entendiendo? El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Amén. Entonces, para ir concluyendo, mis amados hermanos, esta iglesia es la que peor lleva, pero usted no crea que las otras 6 iglesias restantes todas estaban bien. Hay una sola iglesia, de las 7 que se nombran en Apocalipsis 2 y 3, que salió con buenos comentarios de parte del Señor y no sacó ningún pero ni sacó ningún problema. O sea, esa iglesia no tenía un remanente, sino que la mayor parte de esa gente estaba bien, y era la iglesia de Esmirna. Era una iglesia que estaba sufriendo una persecución fuera de lo común, fuera de lo común. Estaban muy perseguidos, estaban pobres, estaban mal, estaban muy mal. Y sin embargo el Señor dice, ustedes son ricos, ustedes me agradan. A esa le fue bien. A la primera iglesia, que fue la de Éfeso, la segunda es la de Esmirna, la primera es la de Éfeso, a esa le fue mal, porque es la iglesia activista, una iglesia que cambió el cuarto secreto, que cambió el amor por Dios por la obra de Dios. Se puso a hacer de todo para Dios y se olvidó de Dios. Grave eso. Esa, Dios le da la advertencia también. Otra iglesia que estaba muy mal, una iglesia de la prosperidad. Ay, pastor, había prosperidad en esos días. Sí, hermano, léalo, es la iglesia de la Odisea. Una iglesia cómoda, una iglesia con plata, una iglesia que decía, Dios me ha bendecido, aleluya, tengo plata, no me hace falta nada. Y el Señor le da un repelón horrible. Y le dice, usted es ciega, usted está desnuda, usted está vuelta a nada, le dice, usted miserable, le dice. Esa le fue muy mal, muy mal. La iglesia de Tiatira, una iglesia afectada por el espíritu de Jezabel, terrible diríamos nosotros, ¿sí? Pero de todas esas iglesias, bueno, hay otras, ¿no? La de Pérgamo, que también habla que tenía una gente allá de los Nicolaitas, una iglesia medio que soportaba esas doctrinas mundanas. Los Nicolaitas eran los que predicaban el libertinaje en Cristo, contra lo cual predica el apóstol Judas en su carta de Judas de un solo capítulo. Él habla contra el libertinaje, que el evangelio no es un libertinaje, ni es para andar en el mundo ni en la maldad. Y en esos días ellos tenían esta gente allá guardada y el Señor estaba bravo con ellos por ese asunto, pero no le fue tan mal como a Sardis le va muy mal. Y finalmente, la otra iglesia a la que también le va bien es la iglesia de Filadelfia. Una iglesia a la que el Señor le dice, usted tiene poco dunamis, o sea, a usted le hace falta poder del Espíritu Santo. Porque dunamis es la palabra que se utiliza para, en Hechos de los Apóstoles 1.8, referirse al poder del Espíritu Santo. Pero vosotros recibiréis dunamis cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Poder. Esa misma palabra se utiliza ahí en Apocalipsis 3 cuando se está hablando de la iglesia de Filadelfia. A usted le falta unción, como quien dice, a usted les falta poder, pero ustedes no han negado mi nombre, ustedes están muy firmes conmigo. Así que a eso le fue como bien. Pero aún con la iglesia más mala, que es esta iglesia aquí de Sardis, cuyas obras eran malísimas, están muy mal moralmente, Dios dice, hay unas pocas personas ahí que me aman. Entonces usted nunca olvide, hermano amado, para que usted no se ponga ni triste, ni se ponga usted como de criticón y que esa iglesia de allí, no, en toda iglesia cristiana, de sana doctrina obviamente, porque es que las que ya no son de sana doctrina es difícil, están bajo un espíritu de error. Por ejemplo, yo no puedo hablar nada de los testigos de Jehová, yo no puedo hablar nada de los católicos porque es que su doctrina es completamente herética, de principio a fin, de principio a fin es una herejía. Yo no puedo hablar nada de la Pentecostal Unida porque es que son una herejía de principio a fin. No puedo hablar nada de ellos. Pero de las iglesias y cristianas de sana doctrina, unas más avivadas, otras más apagaditas, unas en más santidad, otras más mundanitas, de todas esas iglesias que usted ve, siempre Dios tendrá un remanente. Amén. Siempre hay gente que ama al Señor y lo que yo le invito a usted hoy, en esta noche, es que usted sea de los que aman a Dios en medio de un tiempo tan difícil, porque hermanos, antes en la antigüedad para uno ir a buscar el pecado, a los hombres les tocaba irse para el prostíbulo, allá a ver a las mujeres desnudas, les tocaba irse por allá
a los lugares de maldad, ¿cierto? Pero hoy en día, ¿cómo hace uno para ver mujeres desnudas? Ahí están en el celular. Toda la maldad, usted solamente coge con el celular y lo pone. Entonces, hermanos, son días difíciles para ser una persona santa, para ser una persona íntegra, para no dejarnos desviar por ninguno de estos evangelios que han surgido, el de la prosperidad, el de la incredulidad, ahora el de la conspiración, para no dejarnos desviar de nada de eso, sino con los ojos puestos en Cristo y vamos a estar juiciositos estudiando la palabra y aprendiendo la palabra para que no nos vayan a desviar, hermanos, amén. Y la invitación del Señor hoy para usted es que usted sea parte del remanente de Él, esos que le aman, no que tienen un título de que están vivos y de que son cristianos y de que escuchan música cristiana todo el día. No, no es tener un título, es que Dios sepa que usted es un verdadero hijo de Dios, tanto de palabra como de obras. Amén. Es una invitación de parte de Dios para todos nosotros, para ser parte de su remanente. Amén. Independientemente de la iglesia, del nombre que tenga, usted ame a Cristo. Amén. Pero si usted ve, claro, que la cosa es grave, que hay una iglesia en la que usted cayó y está torcida y usted ya lo percibió, hermano, ore a Dios a ver qué hacerme yo, porque no para siempre aguanta la persona tantos golpes de la falsa doctrina. Como me decía mi papá antes de que yo me fuera para el mundo, cuando empecé a ir a fiesticas de la recocha, yo nunca lo entendí hasta que ya perdí el año. Mi papá siempre me decía, hijo, tanto da el cántaro al agua hasta que al fin se rompe. Entonces, hermano, andar con gente de falsas doctrinas que le dan a uno y le dan a uno y le dan a uno y no aguanta. Y no, yo no meto eso. Y yo no meto eso. Y yo no, hermano, tenga cuidado, yo, sea más humilde. Yo no paré bolas y terminé en el mundo mundial. Por no hacerle caso a mi papá, no entendí. Pero yo le digo, oh, tanto del canto al agua hasta que al fin se rompe. Así que deje de andar siguiendo predicadores que no tienen nada que darle a usted de parte de Dios. Deje de andar siguiendo tipos de las conspiraciones, Dios mío, hombres que sacan cualquier contenido de cualquier paparuchada. Es que, ¿por qué le digo que son tipos que viven en el garaje de la mamá con 50 años? Porque así es el jefe de los terraplanistas. Yo me vi un documental aquí con el pastor Mauricio y mostraban la vida del tipo. El tipo es un tipo que vive en el parqueadero, en el garaje de la mamá, en el sótano de la mamá, con 50 años. Y desde ahí está lleno de computadores y desde ahí se la pasa diciendo por qué él cree que la Tierra es plana. Y mire, yo le diría, pastor, pero ¿quién puede creer en semejante tontería? Así, hermano. Así de gente. Así como hay un montón de gente creyendo que una vacuna es la marca de la bestia. Que para más, les boto otro dato, la marca de la bestia tiene una señal muy clara, y es que tiene que ser puesta en la mano derecha o en la frente, ¿cierto? ¿Y sabe dónde ponen las vacunas? En el caso de los diestros, en el hombro izquierdo, que hoy me está doliendo un poquito porque ayer me la puse. Amén. Ayer me la puse. Me duele un poquito el hombro izquierdo, pero no más. ¿Vale? No le ponga más atención a las tonterías. Salga de ese evangelio de la conspiración y póngase más bien a predicar la palabra de Dios, a orar por su gente, por sus familiares inconversos. Más bien póngase a adorar a Dios. Amén. Deje de gastar su tiempo en tonterías y métase con Dios, hermano. No se deje desviar por el diablo. Bueno, vamos a orar y quedamos despedidos. Bueno, amado Padre Celestial, yo te doy gracias por tu palabra que es luz para todos los que la hallan, Señor, la encuentran. Y yo te pido hoy con mucha humildad, Señor, que tú mires a mi amado Jesús con buenos ojos, Señor. Y así como Esmirna tenía muchos miembros que eran parte de tu santo remanente, esa gente que te amaba con el corazón, así te pido que hagas con nosotros. Que en medio de todos nosotros, muchos de nosotros seamos ese remanente lindo que te ama, que no se deja llevar por el mundo, por el pecado, ni por las doctrinas diferentes, Señor, que vienen sobre el mundo. Te pido, Señor, que tú nos guardes del maligno, en el nombre de Jesús, y tú brilles en medio de nosotros con fuerza, con poder, con gloria. Levanta de nosotros, te pido, Señor, a los que estamos enfermos y estamos esperando un milagro. Padre, ¿qué es esto para ti si eso es como nada? Levántanos, Rey, que nosotros nos levantaremos para publicar tus obras, para hablar tus maravillas. Nosotros no queremos salud para ir a hablar si se pone uno un tapabocas o no, o si nos vacunamos. No, no, Padre. Vamos a ir a contar a todos los demás lo que tú habrás hecho por nosotros, Señor Jesús, como lo hicieron todos los demás a quienes sanaste, Rey. Yo te pido, derrama un río de sanidad a partir de hoy sobre todos los miembros de nuestras congregaciones, hasta que no quedemos ninguno de nosotros enfermos. En el nombre de Jesús te lo pido, Señor. Gracias, Padre, por este tiempo. Para tu gloria y honra hemos orado y predicado. Amén y amén. Bueno, mis amados hermanos, Dios los bendiga.
Dios los guarde. Espero que haya sido de bendición esta palabra, que hayan aprendido. Y ya veremos si, qué buenos temas podremos ver en el futuro, ¿vale? Ojalá todos sean, siempre espero que todos sean de mucha edificación y mucha luz para todos. Dios los bendiga. Chao, chao.